22 de febrero del 2021, fiesta de la cátedra o de la sede de San Pedro, fiesta del primer obispo de la Iglesia en Pedro, hoy en el Papa. Una fiesta, una gran responsabilidad en el Hijo del Hombre, en Cristo. El representante de Cristo, en la cátedra, en la sede, en el lugar de la enseñanza, en el lugar de la confirmación de sus hermanos en la fe. Una cátedra, una sede que está en relación con la segunda venida de Jesús, con la venida del Hijo del Hombre, como lo dice, creo que la primera lectura lo estaba diciendo, cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria, el ser de Dios. En el Evangelio más claro, una cátedra, una enseñanza en relación a la segunda venida del Hijo del Hombre, de Jesús. Entre la primera venida que nos trajo redención y la segunda venida que viene a reinar, Jesús, no a cargar pecadores ni enfermos, y por eso mismo esta cátedra, esta sede. Cierran sus micrófonos, por favor. Cierran sus micrófonos. Una cátedra, una sede, repito. Dentro del lugar de encuentro de Pedro con Jesús, cuando pregunta, ¿quién dicen la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Aquí no hay nada situado, aquí no hay nada circunstanciado. Está en el encuentro de Jesús con Pedro y de Pedro con Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo y verdadero. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una característica esencial, la esencia de la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso no quiere decir que Jesús y su cuerpo místico, la iglesia, y la cabeza mística de Cristo
no pueda morir de nuevo. Tal parece que Jesús en la iglesia, en su cuerpo místico y cabeza mística, del cuerpo místico Jesús, en el consistorio divino, tal parece que va a morir. Y se nos pide eso. Y no es solamente dejar que suceda, porque tal parece que va a suceder, sino que permitamos, no en nuestra voluntad humana, en nuestro capricho, no, ni tú ni yo, y de arriba para abajo, y de abajo para arriba, nadie. Porque no se entiende, porque no lo entiendo de otra manera. Tiene que ser, cierran sus micrófonos, en voluntad de Dios. Tiene que ser en voluntad de Dios. Por favor, me perturban, conturban. Hay que tener delicadeza en estas celebraciones porque cuando estamos en una iglesia no se ven los ruidos ni nadie que está distraído, pero aquí sí se nota. Y son como agujeros donde se va la gracia. Sí, decía, no se puede aceptar que Jesús muera de nuevo en voluntad humana y en capricho. Solamente se puede hacer en voluntad de Dios, que parece sencillo, simple y no, o que parece simpleza, superficialidad, no. Es sencillo, transparente, profundo y práctico. Jesucito, nuestro Jesús, solo puede morir en muerte gloriosa de nuevo, no en patíbulo, porque es el impecable. Y sabes una cosa, que son los seguidores de Cristo, el sacerdote fiel, el obispo fiel, o sea, el responsable fiel, el anciano fiel. El que va a permitir esto. No es que lo vamos a permitir porque que suceda, pues no. Se va a permitir en voluntad de Dios de nuevo, para que nuestra iglesia, el cuerpo místico de Cristo, la cabeza mística del cuerpo místico de Cristo, tenga muerte gloriosa, autodestrucción en transfiguración por su entrega en nosotros. Como el Papa Benedicto XVI, como el sacerdote fiel, para encarnar la palabra, como María Santísima, que también permitió en su tiempo
y aceptó la muerte de Cristo, que no podía ser en su voluntad humana, primero porque ya no vivía en ella, segundo porque tenía que ser en voluntad de Dios, porque la muerte de Jesús es gloriosa, no en patíbulo. De nuevo será gloriosa. Y será en los Cristos vivos. En el sacerdocio eterno. De Cristo. Para redimir a todas las generaciones de todos los tiempos y lugares, porque esta cátedra está en relación a la segunda venida del Hijo del Hombre. Y porque yo he dicho, porque ya llegó, el Hijo del Hombre ya llegó. No me equivoco, es profecía, es discernimiento de la voluntad de Dios en medio de las circunstancias y las situaciones de hoy. Ya llegó, mi hermano. Se anuncia en la televisión del cielo, se anuncia en los periódicos del reino de los cielos. Ya llegó. Y lo anuncian los periodistas del reino de los cielos. Ya llegó. Entre la primera y la segunda ya llegó. Vino por dentro. Dice el gran monje Bernardo de Clarabout. Tampoco viene de cualquier manera. Tampoco nace de cualquier manera. No nace en voluntad humana, en capricho humano. Nace en voluntad de Dios, en el reino de Dios, en el reino de la divina voluntad. Y viene ahora, todavía, por dentro de nosotros, a cargar pecados, pecadores, enfermos, porque hay que terminar la redención de Cristo, que ya está completa, que no me puede decir que yo soy salvo. No, mi hermanito, y hermanito separado tampoco. No, mi hermanito separado, no, mi hermanito católico, no, mi hermano sacerdote, no, mi cohermano en religión, no. Tiene que ser todo esto en voluntad de Dios para poder cargar con mis pecados, los tuyos y de todas las generaciones, de todos los tiempos y lugares. El Señor nos prepara. Y yo siento y comprendo ahora muchas cosas. En todo el viacrucis que me ha tocado vivir, y estoy gozoso, en muerte gloriosa, en autodestrucción sin transfiguración. ¿No ves que te estoy quitando todo? Y yo me quedo extrañado. En una locución interior, en momentos de ofertorio, y el eco responde: ¿no ves que te estoy dando todo? ¿No ves que para poderte darte todo te tengo que quitar todo? Un vaso lleno ya no se puede llenar, pero si está vacío, sí. En vaciamiento de sí mismo, en vaciamiento de voluntad humana. En el yo soy de Dios. En desidentificarnos e identificarnos en el yo soy de Dios, nos lo dice Santa Teresa la Grande. Viene por dentro, vino por dentro, es que ya estaba dentro. Es que el reino de Dios no solo está cerca cuando Jesús llegó y se curaron los enfermos, resucitaron los muertos, que el reino de Dios está dentro de ti.
Y si lo dejas manifestarse en voluntad de Dios, va a salir. Ya llegó, el Hijo del Hombre ya llegó. Ahora tiene que crecer en edad y sabiduría, como de cuando el nacimiento y creció acompañado de María Santísima. Mamá María, Jesús está pequeño. Enséñanos en la casa de Nazaret. Enséñanos el reino de los cielos. Enséñanos a vivir en voluntad de Dios en casa de Nazaret, para que el Hijo del Hombre, en los marcados, en los 144,000, no sé, pero sí en los sacerdotes que viven su sacerdocio, ya no solo haciendo la voluntad de Dios, en los efectos de la voluntad de Dios, sino viviendo en la fuente de los efectos en voluntad de Dios. Y no solo consagrando pan y vino, consagrando hostias vivas a todos vosotros, como hostias vivas, como ofrenda viva de vosotros en mí mismo, en una misa continuada, en acción de gracias, en fe perfecta, en entrega total a Dios, en caridad perfecta, en fe perfecta, en amor a Dios Padre, en caridad perfecta, en amor al prójimo, todo ser humano, hasta llegar a completar la redención de Cristo. Esta cátedra, esta sede de San Pedro, está en relación con la segunda venida de Jesús, que no es la segunda venida al final de los tiempos, cuando traiga nuestros derechos divinos, cuando ya Dios tenga reino de Dios, cuando ya tenga pueblo de Dios, porque ahora no, es un rey sin pueblo. Mientras no completemos la redención de Cristo. Me estoy acordando cuando José Mario Bergoglio salió al balcón papal, recién nombrado papa. Fuisteis a buscar al Papa al final de los tiempos, al final del mundo, textual, al final del mundo. Al final del mundo. El profeta muchas veces no sabe lo que dice. Fuisteis a buscar al Papa al final del mundo. La responsabilidad de este cónclave era darle un obispo a Roma, esta bella ciudad, sic, así textualmente lo dijo. Sí, esta cátedra, esta sede es la del obispo de Roma. Pero el obispo de Roma es el primer obispo, es el Papa. No como superior de nadie dentro de una estructura jerarquizada, dentro de una pirámide en donde al final está él y todos los demás hacia abajo. No es así. Ya las administraciones
de las empresas modernas, no voy a decir nombres, han cambiado la torre y el triángulo o la pirámide está para abajo. Los que están primero son a quienes se sirve el pueblo y al final están los gerentes. Porque la cátedra, la sede, es un servicio, el más grande servicio en la iglesia. El más grande servicio en la iglesia. Tenemos un grave problema en la iglesia, gravísimo. La carrera eclesiástica, la carrera clerical, dentro de una estructura clerical, en donde muchos corren y están atrapados y sin salida. Y no pueden sino seguir en lo mismo, porque eso no es. La iglesia puede estar ya vaciada, cascarón vacío, a no ser por los fieles, los sacerdotes fieles, los fieles, las comunidades fieles, los religiosos fieles, las órdenes fieles. Porque hoy la carrera clerical, la estructura clerical ha contagiado todo. Tal contagio hace que ya sean imposibles los mandamientos y los sacramentos. El matrimonio, por ejemplo, el sacerdocio. Podemos estar teniendo sacramentos como cascarones vacíos. Mandamientos como simples leyes, en donde se piensa en tecnicismos jurídicos para definir las cosas, las situaciones, como la ley del mundo. Y eso no es otra cosa, mis hermanos, me da mucha pena por los abogados y todo lo demás por ahí en cuanto a las leyes, porque se están dependiendo de una estructura de poder y una moral de situación en donde las cosas se definen en base a unos y no se definen en base a los que tienen el derecho natural. En tecnicismos jurídicos. Celebramos hoy la fiesta de la cátedra de la sede de Pedro, el primer obispo, el Papa, el representante de Cristo. El que tiene que mirarse en Cristo, como Pedro se miró en Cristo, en el espejo integral. Sí, falló, pero lloró su pena, su negación, lo cual no hizo Judas. Y Jesús los trató de seducir para que no hiciera lo que hizo. Pero es que Judas se había vaciado a sí mismo de Dios, de Jesús. Se soltó a sí mismo como otro que se soltó a sí mismo de Dios, se vació a sí mismo de Dios. Perdón, como Lutero. Y así como el primero se ahorcó en el árbol, el otro se ahorcó en su cama, en esos camarotes de antiguos que tenían cortinas a los lados. Y no voy a decir más nada por respetar.
Hay que vernos en el espejo de Judas, valientes. Hay que vernos en el espejo de Lutero, valientes, para no vaciarnos, para no terminar lo mismo, porque me temo, una vez que esté vacío, tristeza, depresión, la nada, de nada, nihilismo, autodestrucción sin transfiguración, como Judas, como Lutero. Yo no quiero que venga otro Judas, yo no quiero que venga otro Lutero, pero me temo, y hay que purificar nuestra alma, purificar mi alma, para purificar todas las almas. Cuando hay una estructura de poder a todo nivel, qué pena. El matrimonio también en una estructura de poder, por ejemplo, cuando uno de los dos padece las situaciones y las circunstancias de un matrimonio en estructura de poder. Ni el hombre ni la mujer. Se habla de cabeza y se habla de cuerpo, pero ningún hombre con 5 sentidos puede descabezar su cuerpo, que es la mujer, y la mujer con 5 sentidos puede, el hombre quitarse el cuerpo o descabezarse, y la mujer quitarse la cabeza y dejar su cuerpo también. No se puede, no se puede. De allí el respeto del hombre y el respeto de la mujer en el matrimonio, el respeto del sacerdote y los cristianos, el respeto de unos con otros, o el irrespeto total de ti mismo, de ti misma, que tú quieres. Por eso el mundo está como está. Barbas en remojo, en guerra avisada no muere soldado. Es para ti, es para ti, es para ti. Solamente hay superiores. Ya ni en las empresas hay superiores o gerentes, están abajo en el piso donde estaban los trabajadores. Le han dado vuelta a la administración. Hay que atender primero los que fortalecen una empresa, y en segundo lugar los trabajadores, que son los que la echan a andar después, y luego también los proveedores, no recuerdo, para moverlo todo como un todo. No se diga en la iglesia, no como un gerente a la cabeza, no dentro de una enfermedad de liderazgo. Escuchadme bien, la enfermedad de liderazgo no, es enfermizo, mata, envejece, enferma. Tampoco dentro de un grupo hegemónico. Escuchadme bien, tampoco dentro de la enfermedad del grupo hegemónico, mucho menos del grupo de presión, mucho menos. Grupo de presión, o los que están allá en la primera fila, que son los ejecutores de un plan. O te haces un hacelo todo, tú mismo, tú misma, y cumples todos estos papeles.
no a la enfermedad del liderazgo, no a la enfermedad del grupo hegemónico. Ay, hermanos, hay que superar los brillantes en inteligencia, en percepción sensorial, que solo son del 0.05% de capacidad, pero nos ha llevado a la luna. Estamos aquí conquistando ya ahora toda la Tierra con los 5G. .05%. Como hay gente brillante, brillante. Hey, yo te admiro, eres brillante, brillante, brillante. Te admiro. Pero tengo que decirte la verdad completa. Tampoco digo es tan solo en el 0.05%, mi hermano, mi hermana. Yo estudié con vosotros. Yo respeto, me quito el sombrero, brillantes en inteligencia y percepción sensorial. Pero profeta que se deja tocar las barbas, se la tocan. O el profeta que si respeta, le tocan las barbas. Pero si no se irrespeta, no le tocan las barbas a nadie. Qué importante es el respeto de sí mismo. Y de acuerdo a la responsabilidad, mucho más. No a la enfermedad del liderazgo, no a la enfermedad del grupo hegemónico, mucho menos al grupo de presión. Ten cuidado. Yo conozco, yo sé de unos agentes de presión, no para conquistar el mundo. Y por ahí no se conquista de esa manera. No sé, está como Prometeo, que se robó el fuego sagrado. Y el fuego sagrado era de él. Con su hermano Epimeteo, el que piensa demasiado tarde. Y hoy hay que ser fieles esposos, sujeto objetivo u objeto subjetivo. Teología primigenia, filosofía o sabiduría, como te lo digo, integral, que lo integra todo, como el Padre en Jesús, Jesús en el Padre, en el Espíritu Santo, como en la iglesia tiene que ser, en el Espíritu de Dios, no en el espíritu humano. Ten cuidado, porque es el espíritu del mismito demonio. No es posible que del Espíritu Santo te pases al espíritu del mal, el mismito demonio. Y por eso el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Porque si no crees en el Espíritu Santo, en el bien común, el encuentro de Jesús con el Padre y del Padre con Jesús, no crees en el encuentro del cristiano con Papá Dios y Mamá María en el Espíritu Santo. Y no hay nada situado en las circunstancias circunstanciadas. Están en el lugar de encuentro donde fluye constantemente la vida de Dios, hasta que fluya constantemente por este lado la vida de Dios, porque la voluntad de Dios fluye constantemente, hasta que fluya la vida de Dios, la voluntad de Dios, no un motor. No sé si se dice motor sin fin, motor eterno, no sé cómo se dicen esos motores. No sé si los van a encontrar, pero en Dios sí hay. La primera ruedecita es tu voluntad.
y la rueda grande es la voluntad de Dios, que sin tocarte entramos a la vida, al movimiento continuo, a la reestructuración, a la regeneración genética, valga la redundancia, del ser humano, para vencer la muerte, la vejez, la enfermedad, males, violencia, inseguridad y guerra, para que venga el Hijo del Hombre por dentro de ti. Seas el instrumento en autodestrucción, en transfiguración, el instrumento el que completa la redención de Cristo. No necesitamos un puesto para poder hacer las cosas de Dios. O mejor dicho, sí, tu puesto, pero no ninguna silla donde te sientas, como dijo Napoleón Bonaparte, donde yo me siento está el poder, donde tú te sientas está la silla, y cuando te quitan la silla se te acabó, como los presidentes. Y tienes un puesto donde están los poderosos sin poder como Jesús, las poderosas sin poder como María Santísima, los amorosos sin amor, como dice San Agustín, de Jesús, y yo digo de María Santísima. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso yo te digo, Pedro fiel, yo no sé si había fallado, pero si falló después se convirtió y lloró, hasta que murió como Cristo, pero no se sintió digno de morir crucificado en la cruz, de dos maderos en cruz, sino que pidió morir de cabeza, porque no se sintió digno. La firma de Dios, el sello de Dios, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifica mi iglesia. ¿Hay quien puede tener una cruz al derecho? Pero yo no sé si puede ser falsa. Y hay quien puede tener una cruz al revés como la de Pedro y esté de cabeza ahora, como San Pedro que murió y esté muriendo de cabeza. El que es fiel como Pedro morirá de cabeza, y el que es infiel morirá pareciendo, pero no es. Oh Señor, una cátedra en relación con la segunda venida intermedia de Jesús, que viene por dentro, que ya llegó. Una comunidad de iglesia inmortal e incorruptible, que los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, que el anticristo no podrá destruir la iglesia, que podrá morir de nuevo, pero no en patíbulo, muerte gloriosa en la pasión de amor, crucificando voluntad humana en voluntad de Dios, en el puesto, en el orden, en la finalidad, en conocer tu puesto y ser conocido, el orden, y conocer y ser conocido a la vez, la finalidad de todo el reino de Dios. Por eso es importante el matrimonio, por eso es importante los sacramentos, por eso es importante el sacerdocio, la relación del hombre y la mujer en sacramento, no en estructura de poder,
no sintiéndote que eres el jefe o el principito o el emperadorcito en tu casa, en tu matrimonio. Ustedes perdonen, pero está jodido. Sino en un tú a tú, con tu esposa, con tu esposo, en una entrega total por tu esposo, muriéndote por ella y ella muriéndose por ti, para que tus hijos los vean y se queden transformados, y no tus hijos por el hombre, los hombres por un lado y las mujeres por el otro lado. Y lo mismo en los mandamientos. No el prójimo por un lado y el prójimo por el otro lado, como el rico Epulón por un lado y el pobre Lázaro por otro lado. No, en lugar de encuentro. No hay nada fuera del lugar de encuentro con Dios y con tu prójimo. No hay nada. Es objeto subjetivo, omnijetividad, no antropológica, no centrada en el hombre, otra tendencia de nuestro tiempo, sino divina, para llegar a ser humano, humana. Cristo es hombre, porque es Dios. Amén, amén y amén.